¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos en la emisión número 15, episodio número 15 de Expreso Paranormal. Y bueno, me acompaña el día de hoy mi buen amigo Gastón Kardec desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar en Expreso Paranormal. Hola Rafa querido, muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá en tu programa como invitado y que me des un espacio en tu casa, en tu canal. Muchísimas gracias, bienvenido. Y bueno, a todas las personas que nos están viendo, los invito a que nos sigan en nuestras redes, que nos envíen sus mensajes de WhatsApp al 633-119-8827, que participen en nuestras plataformas digitales con sus comentarios. De igual manera, los invitamos a que visiten nuestra página de internet www.rafaeloceguera.com.mx, donde, bueno, ustedes podrán estar viendo información de todo tipo, de ciencia, tecnología, misterio, historia, entre otras tantas cosas más. Así que ya lo saben, www.rafaeloceguera.com.mx. Muchísimas gracias. También, de igual manera, ustedes van a estar viendo el programa y van a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo que el programa número 15? ¿Dónde está el 11, el 12, el 13? Bueno, tenemos hasta el episodio número 10 arriba, en línea. El 11, 12 y 13, como ustedes bien lo saben, bueno, pues ya son programas grabados, se van a subir. Estamos haciendo lo cronológico, pero bueno, ahora como ya empezamos las transmisiones en vivo, queremos que las transmisiones sean todos los domingos. Tuvimos ya una transmisión por la mañana con nuestro buen amigo Miguel Aceves, que fue la emisión número 14. Estamos en la 15 con Gastón Kardec. Las historias paranormales de Gastón Kardec, investigador del fenómeno paranormal en Argentina. Gastón, bueno, dinos cómo empieza en ti esa fascinación por los fenómenos paranormales y en qué punto comienzas a estudiarlos. Bueno, Rafa, en mi caso, yo ya desde mi infancia a corta edad comencé con experiencias que obviamente me marcaron y digamos como que fue el inicio para que yo quisiera saber más acerca de esto. Claramente en ese momento no lo entendía, eran experiencias que claro, me llamaban mucho la atención, me impresionaban mucho, me daban miedo, no te voy a mentir, me daban mucho miedo en su momento. Esto yo comencé a experimentarlo a partir de los 7 años, 6, 7 años, 8 años, y así estuve hasta los 9 años, 2 años seguidos, teniendo experiencias que me marcaron. Que una de ellas fue con el hombre del sombrero. El hombre del sombrero, para los que no lo saben, conocido como The Hatman, es digamos un ser, una entidad que se suele aparecer muchas veces en la parálisis del sueño. ¿Qué pasa? Con respecto a la parálisis del sueño, claramente esto tiene una explicación más en el ámbito de la ciencia psicológica, y por ahí se puede tomar en cuenta que podría ser en un estado quizás en el que uno está como entre dormido, despertándose, y bueno, en esa transición, digamos, es cuando muchas personas suelen tener esta experiencia. Pero en mi caso yo lo vivía de manera consciente. Yo todas las sombras, este fue el inicio, el de Hatman. Después me doy cuenta y me entero que se le denomina así, pero en aquel momento yo veía un hombre alto, yo decía era un hombre alto, de unos 2 metros de altura más o menos, con una gabardina, parecía que tenía un saco, un sobre todo largo, y un sombrero de ala ancha, digamos. O esos tipos elegantes que se usaban antes, tipo como los que andaban de incógnito o detective, una cosa así, ¿no? Era bastante curioso porque si bien hay algunos casos en los que lo describen, con ojos rojos, yo siempre lo vi como una silueta oscura. Siempre lo vi
en esa penumbra en la que vos decís, está todo oscuro, pero esta figura era más oscura que el resto de la oscuridad. O sea, imagínate cómo, digamos, se veía, ¿no? Era como que resaltaba la misma oscuridad que tenía esta figura con el resto de la oscuridad, porque siempre hay un poco de luz, aunque no lo creas, o a algunos que les haya pasado quizás esto, se van a dar cuenta que siempre hay, aunque sea apenas un poquito de luz, para distinguir el resto, ¿no? De lo que hay. Y esto sobresalía, resaltaba en esa plena oscuridad. A mí, claro, me daba mucho miedo porque aparecía a los pies de mi cama, siempre, todas las noches. Y ya te digo, esto me sucedió durante 2 años seguidos, Rafa. Cada noche a mi mamá le pedía que venga y se termine acostando conmigo, que de hecho ella lo hacía, porque era el miedo que me infundía esa figura, que no sabía qué era, no sabía de qué se trataba. Solamente me daba miedo del solo hecho de que se quede petrificado y mirándome sin hacer nada. Y era la energía que evidentemente me transmitía, ¿no? Evidentemente dicen que eso se alimenta del miedo. A mí me generaba miedo. Pasó esa experiencia. Yo a mi mamá no le decía qué es lo que veía, yo le decía que me asustaba mucho, que había visto algo y nada más. Nunca le di explicaciones ni detalles de lo que veía. A los 13 años se me ocurre, no sé por qué, se da una charla casual con mi mamá y no sé por qué se me ocurre decirle, ma, ¿te acordás cuando yo lloraba, cuando era más chico, que te decía que veía algo? Y ella me dice, sí, ¿y qué era lo que veías? Era una figura que era alta, era un hombre, parecía un hombre, pero no se le veía la cara, era todo negro, todo oscuro, y tenía un sombrero y parecía que tenía un saco largo. Y ella me queda mirando, así sorprendida y un poco hasta pareciera que incluso entendiendo lo que yo le estaba diciendo, y me dice, hijo, ¿sabés que eso lo vi muchas veces antes de tenerte a vos? O sea, mi mamá lo había visto antes de embarazarse de mí. Entonces yo siempre desde el punto de vista de la psicología pensaba, ¿no? ¿Será que son los miedos de ella que me transmitió? O sea, al ser su hijo, llevarme durante 9 meses en su vientre. Uno le busca la lógica, ¿no? Pero digo, no puede ser, porque eso, Rafa, fue el puntapié como para que yo después siguiera viendo más cosas. Evidentemente tenía quizás algún tipo de sensibilidad que en aquellos años estaba muy aguda, muy desarrollada, y yo veía cosas. Nunca vi, ya te digo, con cara, no, siempre como sombras. Y de hecho te digo, muchos lo ven con el rabillo del ojo, no, yo siempre los vi así, de frente, pero sombras, siluetas oscuras, los famosos shadow people, o hombre sombra o gente sombra. Con el tiempo seguí viendo claramente más de estas sombras, escuchaba que me hablaban, me llamaban por mi nombre, me golpeaban la puerta de la habitación, ya de adulto, te estoy hablando que ya era adolescente, tendría alrededor de 16, 17, 18, 20 y pico de años. Te juro, hasta los casi 30 años me seguían pasando estas cosas. Y en mi vida solamente he tenido 3 parálisis del sueño y jamás los vi en parálisis del sueño. Siempre estas cosas las veía consciente, Rafa, consciente. Estaba en mi cama así, recostado, mirando una película y los veía y se aparecían ahí. Recuerdo que una vez, esta fue horrible, estaba así recostado y se me tira algo encima, que era una figura toda oscura, y esto ya era adulto, ya tenía alrededor de 27, 28 años. Se me tira una figura, ¿viste la mascota de Iron Maiden? Eddie, que es como una figura cadavérica, con el pelo largo, como un rockero así, pero cadavérico. Bueno, esa figura, pero se de cuenta que era toda negra. Solamente tenía los ojos rojos, era lo único que le distinguía. O sea, y emitía un sonido. Me comentas que entonces a lo largo de tu vida has tenido, desde que eras niño,
Siempre. experiencias con estas sombras. Pero consciente, Rafa. Consciente. En parálisis del sueño, jamás. El hombre en parálisis del sueño no he visto. Con el hombre del sombrero y otras sombras distintas. Con el hombre del sombrero es como que inicié todo esto, activé todo esto, evidentemente, o él quiso manifestarse en aquel momento y de ahí en más empecé a ver. ¿Qué edad tenías aproximadamente cuando viste al hombre del sombrero? Tendría de 6 a 7 años, o sea, era como que estaba saliendo de los 6, empezando a los 7 años, y después hasta los 9 años lo seguí viendo. Y lo recuerdas con su sombrero, con sí, su gabardina. Tal cual. ¿Sabés qué es lo que me impresionó, Rafa, de esto? Es que yo de grande, ya estudiando parapsicología, primero inicié con psicología y después me tiré al terreno de la parapsicología porque sentí que la psicología no respondía a todos esos interrogantes que yo tenía, porque obviamente uno está estudiando la conducta humana, todo desde una racionalidad, ¿no? Es más científico. Pero del lado de la parapsicología aborda por otro lado, ¿me entendés? Busca por otras aristas, es como que trata de abrir las posibilidades. Entonces la parapsicología a mí me daba más respuestas. Y ahí empecé a comprender que hay fenómenos que claramente no los entendemos, que son completamente extraños. Muchos no tienen ninguna explicación por más que la busquemos. Y la racionalidad no siempre nos da todas las respuestas. Entonces, cuando yo empiezo a meterme en la parapsicología, lo mío era más teórico. Claramente no tenía experiencia en campo, no salía a investigar, no hacía pruebas ni nada por el estilo con respecto a experimentación. Entonces, viendo una película, no sé si la llegaste a ver, que se llama The Nightmare, si alguna de las personas llega a escuchar sobre esta película, búsquenla, The Nightmare se llama. Y habla precisamente, es un documental que habla de las personas que tuvieron experiencia con el hombre del sombrero, con el de Hatman. Entonces dije, no puede ser, esto era lo que yo veía. ¿Cómo puede ser que tantas personas alrededor del mundo veían lo mismo que yo y yo ni sabía que existían esas personas? Evidentemente había una conexión con todo eso y yo no lo sabía. Claro, no había algún de internet, no había Netflix, no había nada en donde vos puedas, digamos, como nutrirte, ¿no?, de información. No existía nada de eso. Uno podía descubrirlo a través de alguien que te lo contaba o algún programa, si es que hablaba de ciertas experiencias. Pero del hombre del sombrero, nadie. Yo no conocía a nadie que haya tenido, solamente mi mamá. Mi mamá fue la única que me lo confirmó. Por suerte, ¿no? Porque era la persona más cercana que yo tenía. Pero mientras tanto, ya te digo, a lo largo de mi vida siempre veía a estos seres o estas entidades y yo en aquel momento las llamaba bajos astrales. ¿Por qué? Porque dicen que todo lo relacionado a la oscuridad tiene que ver con eso, ¿no? Que están vibrando en un nivel bajo de energía y por eso es que se le da como cierta connotación negativa, ¿no? Como que no podemos esperar algo bueno de esas energías porque lo único que quieren es alimentarse de nuestra energía. Y la única manera es generando miedo, ¿no? Tratando de que nosotros sintamos el miedo, el terror, para ellos poder alimentarse. Es su alimento, su combustible, digamos. ¿Llegaste a sentir miedo, Gastón? Todas las veces, Rafa. O sea, esta última que te digo, de niño a lo la de... Sí, siempre miedo, siempre. Me intimidaban, no sé por qué, Rafa. No me hacían nada, me intimidaban. No sentía dolor, no sentía... La única vez que te digo que sí sentía algo y fue presión acá en mi cuello, fue de grande, esta entidad que te digo, cuando yo tenía 27, 28 años, que se me abalanzó, literal, se me abalanzó con las manos así, me ahorcó, me quería estrangular y me hacía un gemido así como robótico. ¿Sus manos las viste, las miraste? Sí, todo, era el cuerpo. Pero por eso te digo, era como Eddie. Sus manos eran también oscuras. Todo, ¿o sí eran todo oscuro, pero tenía forma humanoide. Me estás hablando, pareciera que de demonios. Es que en ese momento uno no sabe cómo clasificarlo, ¿no? Y se me tiró encima y me ahorcaba y me hacía así, como queriéndome quitar la vida, literal. Era así, yo asustado empecé a pegarle trompadas,
patadas, lo que sea, con tal de sacármelo encima, y empecé a gritar. Y me acuerdo que mi hermana estaba en la habitación al lado y viene a ver qué me pasaba. Y no le quise decir nada. Me lo guardé para mí. O sea, ahora te lo estoy contando acá, en el programa. Pero en mi familia nadie sabía que me pasó eso. Nadie. ¿Y tu familia qué te dice con respecto a tu afinidad o a tu afición por el estudio de los fenómenos paranormales? No, la única que lo entendía era mi mamá y, bueno, actualmente mi hermana, que sabe que hago esto, pero lo respetan nada más. No es algo que tampoco ni me dicen que lo avalan ni nada, simplemente respetan mi decisión de yo seguir con él. Le tienen respeto a todo. ¿Inicias a estudiar estos fenómenos o a investigarlos? No sé. Después de eso. ¿En qué momento dices tú, ok, me ha pasado esto, el niño del sombrero, a lo largo de mi vida he visto estas manifestaciones de entidades oscuras, me quisieron desvivir, por decirlo de alguna manera, me quisieron ahorcar? ¿Qué dices tú? Bueno, quiero saber qué es, cómo, en qué momento empiezas, cómo es tu primer caso, cómo se te ocurrió, en qué momento fue, cómo pasó. Yo, como te digo, Rafa, empecé estudiando psicología en una universidad en la capital federal, en Buenos Aires. A lo largo de los años, tercer año, suponete, sentía que no me generaba ninguna satisfacción. Era como que sí, estaba bueno, me gustaba la carrera, me acercaba quizás a las personas, no sé, sentía como esa cosa de empatía hacia los demás a través de la carrera, pero no resolvía algo interno mío, que era como una necesidad, ¿no? Y era entender esos fenómenos, que era lo que más me interesaba a mí, más que la mente humana. Si bien la mente humana es maravillosa, pero esos fenómenos me llamaban más la atención. Quería entender eso. Y ahí fue que doy con un curso, porque acá son cursos, no es que como en España, que es como literal como si fuera una escuela donde se estudia la parapsicología. Acá son cursos. Y dependiendo de tu interés, es el grado de quizás de instrucción que te pueden dar en esos cursos. En este era algo muy como que abordaba diferentes aspectos de la parapsicología, podías saber un poco de demonología, un poco de lo que es esoterismo, un poco sobre lo que es la cuestión ufológica, extraterrestres, y así diferentes métodos, ¿no? Incluso holísticos, bueno, de todo había. A mí el tema del tarot, el tema de la radiestesia, si bien sí es interesante todo, pero lo he puesto en práctica, pero no lo uso, no lo utilizo. No me interesa. Y tampoco me interesó nunca vivir del tarot ni nada de eso, ¿no? No quise aplicar en esas cosas. Para mí, la parapsicología fue una herramienta para empezar a experimentar con el fenómeno. Nada más. Nunca quise sacar rédito de eso. Pero conocí personas que sí lo hicieron y que se terminaban dedicando a leer las cartas, a hacer radiestesia y un montón de otros métodos que aprendieron con la parapsicología. Es que para mí hay un error ahí de concepción, ¿no? Y es que yo a la parapsicología la tomé más como un método de aprendizaje para acercarme hacia el estudio de los fenómenos y no tanto como algo para, digamos, como algunos dicen, entre comillas, ayudar a otras personas. Para mí eso no es ayudar. Pero bueno, no quiero entrar en el debate y de formular mi pensamiento. La polémica, ¿no? Claro, no porque hay personas que sí se dedican a vivir de eso y se van a sentir ofendidas y no es lo que quiero. Bueno, seguí con el tema del estudio, pero desde un punto, digamos, abordando desde lo que es campo, o sea, experimentando yo mismo. Y ahí es cuando empecé a comprarme mis primeros aparatos, ¿no? Una grabadora sencillita, de esas de periodista que se usaban antes, digitales, que son esas chiquititas. He probado con lo que es un grabador de cassette, que dicen que la cinta magnética también capta lo que son las psicofonías. Pero bueno, mis primeros instrumentos fueron eso, ¿no? Lo de la grabadora digital
Y después empecé a comprarme aparatos que en teoría miden lo que es el campo electromagnético, el campo eléctrico. Bueno, empecé a usar la Ouija, empecé a tener contacto con la Ouija. Después, con el tiempo, di con el espejo negro, me lo fabriqué yo mismo, le puse mi energía. Tengo como 3, 4 tablas Ouija con las que hice experimentos y a todas las tengo guardadas. ¿Has Y el tenido espejo alguna negro. experiencia paranormal con la Ouija? Sí, te lo digo así categóricamente. Por eso la tienes guardadita, ¿no? Sí. Sí, porque, o sea, si bien nuestro amigo en común, que es Miguel Aceves, tiene su postura con respecto a esto, yo tengo mi postura desde mi experiencia y la realidad es que puedo ser escéptico en algunos casos, pero yo te hablo de lo que yo experimenté y yo sé que fue bien real, que no me lo imaginé, que no fue una fantasía de mi mente. Y podría haber actuado la sugestión, en algún momento me planteé eso. Pero los fenómenos que tuve, Rafa, fueron demasiado extraordinarios. Que se te abra y se te cierre una puerta y que le vuelvas a pedir a la supuesta entidad que haga eso, nuevamente hasta 3 veces seguidas, eso ya no es casualidad, Rafa. Ya no es corriente de aire, y yo te digo que verificaba si había corriente de aire y lo hacía en espacios completamente cerrados, donde la puerta esa que se cerró, que te estoy mencionando, era una puerta intermedia, ni siquiera corría el aire por ahí. Imposible de que una corriente de aire la abra 3 veces seguida y encima dándole yo, no te digo una orden, pero pidiendo a petición a algo que supuestamente estaba ahí, que me diera esa manifestación, ¿no? Entonces, por eso te digo, hay anomalías que no tienen ninguna coherencia, ninguna lógica. Entonces, yo creo en eso. Ahora, no me pidas que te dé una teoría con una ecuación de Einstein, porque no lo voy a hacer para explicarte el fenómeno. Simplemente es espontáneo y se da así, para mí. Se manifiesta cómo, cuándo y donde se le viene en gana, ¿no? Nos vas a contar, bueno, dentro de tu peregrinar, dentro del mundo paranormal y de las investigaciones que has hecho, nos vas a platicar acerca de casos que son muy particulares y que te han dejado marcados. ¿Cuáles son? A ver, ¿con qué vamos a abrir? ¿Qué nos vas a contar? Bueno, dentro de lo que es la experimentación, podemos comenzar con el castillo de Tandil, que te mencioné hoy. Ningún lugar para pasar. Si querés puedes silenciarlo. Exacto. Bueno, ahí lo que estoy haciendo es un recorrido en ese lugar. Ese castillo está en una localidad en el interior de Buenos Aires que se llama Tandil. Yo a ese lugar fui porque la persona que me llevó ahí es explorador urbano, es de ahí, residente de ahí, y él tiene contacto con la persona que cuida el lugar, porque eso es un espacio del municipio que tiene un cuidador, tiene una persona que cuida el lugar. ¿Cómo se llama ahí, perdón, Gastón? Castillo de Tandil, y el dueño en su momento fue, para que me acuerde... En Buenos Aires, está en Buenos Aires. Sí. Ay, no me sale el nombre. No, pero bueno, es una persona importante. No me sale ahora porque lo quiero traer rápido a la mente y se me va. Pero bueno, es una persona muy adinerada que obviamente termina siendo alguien importante en esa ciudad. Y él compra este castillo porque tenía a su mujer, ¿no? Una enamorada que la trajo de Inglaterra. Él lo que quería era complacerla de alguna manera porque esta mujer no podía tener hijos. Y él lo que quería era que esté feliz, aunque sea con bienes materiales. Entonces él le manda a construir este castillo con un espejo de agua, se le dice, como los que habían en Inglaterra. Ella era oriunda de ahí. Entonces, bueno, claramente esto no prosperó, desgraciadamente el matrimonio no prosperó en el tiempo
y el castillo quedó, digamos, abandonado. Sí es verdad que tuvieron otros dueños, el municipio inclusive, que actualmente es, digamos, propiedad del municipio, y es casi como algo tipo museo, vamos a decir, pero está en este momento en peligro de derrumbe algunas zonas del edificio. Entonces, por eso es que no permiten que las personas ingresen, incluso el piso de arriba, que era un lugar lindo, no se puede ingresar por ese peligro, ¿no?, de que la escalera se vaya a derrumbar también. Pero con este muchacho nosotros ingresamos, como ves, estamos en lugares en donde el techo no existe, el piso no existe, perdón, porque se cayó. Y en ese sector, precisamente donde estaba esa lucecita, se activó cuando él me muestra que ahí se hacían como rituales de brujería. Hay personas que evidentemente practican la magia, la brujería, magia negra, y van a sectores del edificio ese, de ese lugar, y el cuidador no se entera porque lo hacen cuando él no los ve. Es un lugar muy grande, gigantesco, es un predio enorme, y él tiene su casa delante, pero él no puede estar controlando todo el tiempo quién se mete y quién no se mete, porque hay veces que lo hacen cuando él no se da cuenta. De hecho, en las imágenes se ve que es un lugar pues enorme y en completo estado de abandono, ¿no? Exacto. Eso es un sótano. Bueno, ¿qué pasa con ese sótano? Ahí llevaban, en la dictadura militar, acá en Argentina, llevaban a personas que vamos a decir, las detenían, las secuestraban, las torturaban, por ser disidentes, por tener un pensamiento contrario al del gobierno de turno, que en ese momento eran militares. Esto pasó mucho en esa época. Estamos hablando de los 70s, cerca de los 80, casi, te diría. O sea, y ese túnel que estás viendo ahí los encerraban. Sí, hubo tortura. Incluso hijos de desaparecidos, se dicen niños que los tenían mujeres embarazadas, las llevaban ahí y los tenían ahí, daban a luz ahí, en ese lugar. Y captamos voces de mujeres que ahora no lo tengo para presentártelo, pero sí vamos a escuchar una voz, una psicofonía, pero te la explico primero. Ok. Voces de mujeres quejándose, como si estuvieran dando a luz. ¿Viste mujeres cuando están dando a luz? Se escuchaba eso, Rafa. Literal, fuimos a una sala que me contaba el cuidador, que es una sala donde era la que usaban sala de parto, y ahí tenían a los bebés. Y se escuchan claramente los quejidos, lamentos de mujeres. Se escucha clarísimo. Ahora vamos a escuchar, a continuación de esto, que ese muchacho está mostrando cómo es todo el lugar. Ves que ahí se derrumbó, se nota que se derrumbó. Del otro lado está la brujería que habían hecho, que es donde hicimos una experimentación. Y después está el sótano. Bueno, resulta que lo que vamos a escuchar ahora, si querés pausarle un rato para que entiendan cómo viene esto. Resulta que esta psicofonía que van a escuchar ahora, esto que ven es una cámara estática. No van a escuchar, no van a ver nada. Es una cámara estática que simplemente está enfocando hacia el horizonte, y van a escuchar las voces de 3 personas. Uno es el muchacho que me acompañaba, otro es el cuidador del lugar y el otro soy yo. Somos solo 3 personas en el lugar, nadie más. En un momento, vos podés creer, Rafa, que estábamos hablando de una niña, que hay una leyenda de una niña que la escucharon los scouts, porque van a acampar scouts a veces, hay grupos de scouts, van a acampar en ese lugar, en ese predio. Gente que va a conocer el lugar, y los mismos cuidadores, el parquero, que es el que corta el pasto. También hay un montón de casos de personas que afirman haber escuchado a una niña gritar o llorando, como un lamento, alguien que está gritando. Y en ese momento que estábamos hablando, Rafa, vos podés creer que escuchamos esto que van a escuchar a continuación, que lo puse con 2 cámaras diferentes que lo captaron. Es el grito de la niña. Ok.
Vamos a escucharlo. Nosotros estamos así recorriendo, nosotros no estamos sabiendo qué es lo que está pasando. Por eso las dejo grabando. Claro, sabemos lo que es. Después, bueno, tenés que sentarte, mirar la compu, a ver si realmente casual. Sí, escuché. Se escuchó una nena, sí. Una nena se escuchó. Sí, un grito fue. ¿Un grito? ¿No es como un chico que está en la calle? No, hasta no. No. Sí, bueno, algo va a salir ahí. Sí, no, algo, sí. Entonces yo escucho un grito. Sí, no, por eso. Pero no le di bola porque pensé que era un chico de la calle. No, Está jugando. Yo lo escuché clarito, ¿eh? Por eso te digo que sí. por eso. Ahí lo puse en repetición para que se escuche de diferentes lugares y sectores, porque son 3 cámaras diferentes las que se ven ahí. Esta es una, después las otras 2 que se ven al final. La grabación salió literal igual, en las 3. O sea, no puede ser casualidad, Rafa. Evidentemente lo captamos. Y esto tenía que ver con una supuesta, mirá cómo es, ¿no? Uno dice leyenda o a veces dice el mito de tal cosa. Y cuando todos, o sea, te demuestra que el mito se derrumba, o la leyenda cuando encontrás la evidencia, ¿no? Real de que existe. No, algo, sí. Entonces yo escucho un grito. Sí, no, por eso. Pero no le di bola porque pensé que era un chico de la calle. No, Está jugando. Yo lo escuché clarito, ¿eh? Por eso te digo que sí. por eso. Ese grito, la verdad que fue increíble. Porque yo al principio no caía. Incluso lo pongo en duda. Pensé que eran chicos jugando en la calle. Claro, Y el hombre me dijo que no. Imposible, no había nadie. Cuando estabas tú en este lugar, ¿percibiste algún cambio de temperatura? ¿Percibiste algo extraño? ¿Algún olor? Sí, hay unos videos en los que yo hago la ouija para contactar con lo que haya ahí. Dicen que sí. Dicen que hay muchas entidades en ese lugar. De hecho, te voy a contar que fuimos 2 noches a ese lugar. 2 noches seguidas fuimos, Rafa, a ese lugar. Y la siguiente noche fuimos a transmitir en vivo y en directo para TikTok para el canal de este muchacho, que él quería compartir desde su experiencia el recorrido. Y bueno, claro, yo esto lo grabé. Todo esto que ves acá está grabado, es algo grabado, no fue en vivo ni en directo ni nada, fue grabado todo. Diferentes cámaras que usé y bueno, esa es la brujería que habíamos encontrado, que ya estaba, evidentemente ya la habían tocado ahí, no se estaba todo abierto eso. Pero eso era lo que descubrió el muchacho este. Es un lugar que tiene una carga energética importante porque tiene un pasado muy turbio, claramente, ¿no? O sea, en este lugar practicaban brujería. También dicen que se hace, va la gente a hacer eso. Y otra de las cosas es que los cuerpos dicen que estuvieron enterrados en lo que sería el patio, uno de los patios del lugar. Y se han encontrado en los aljibes también, cuerpos adentro. O sea, imagínate, o sea, de los desaparecidos. Entonces tiene un pasado muy turbio el lugar. Mucha gente en la época de la dictadura, fue en los 70s, desaparecieron muchas personas, muchos jovencitos desaparecieron en la Argentina. Sí. Gente que no estaba de acuerdo con la ideología de aquel momento, claramente el gobierno en ese momento de turno, que era militar, no les gustaba y no querían que alcen la voz, entonces lo secuestraban literalmente y bueno, después, posteriormente, incluso hasta los torturaban, ¿no? Y hay diferentes establecimientos donde se hacía esto. Uno de ellos es el Castillo de Tandil. Y te quería contar que al día siguiente transmitimos en vivo para el canal de este muchacho. Y podés creer, Rafa, que cuando nos estamos por retirar, yo estaba de espaldas al edificio, o sea, a la puerta del edificio, y este muchacho estaba de frente,
guardando todos sus equipos. Yo estaba guardando los míos, pero de espaldas. Él estaba de frente. Y en un momento lo miro y estaba pálido. Quedó blanco, o sea, blanco literal, como un papel. Entonces le pregunto qué le pasaba. Y me dice, vi un tipo que me estaba saludando de ahí adentro. No, ¿en serio? Le digo. Sí, me dice. Era un pelado, un hombre mayor. Dice que el hombre lo estaba saludando así, sonriéndose desde adentro. Y se desapareció. Menudo espanto, no se llevó al amigo. Sí. Es que él nunca dice que había visto nada. Fue muchas veces y nunca vio nada de eso. Era la primera vez en su vida y le pasó conmigo. Yo no sé si yo llamo a eso, Rafa, no sé. Parece que a mí me siguen esas cosas. Te siguen las entidades. Muy interesante, Gastón. Y luego nos tienes otra historia más de tus exploraciones dentro de este mundo en el que tú te has sumergido, que me parece, bueno, a mí me parece muy avesado, que lleves Ouija y todo, todo en mano, ¿no? Es extremo, es extremo. Y me parece interesante el hecho de probar en cada experimentación a ver qué pasa. Porque claro, yo quiero comprobar y que no estoy conforme yo con los resultados todavía, Rafa. Eso es lo que me pasa a mí. No estoy conforme con los resultados porque yo quiero que se mueva solo el cursor y no lo estoy logrando. Entonces yo le quiero mostrar a todos de que no es necesario que uno ponga las manos ahí. Pasa que, bueno, la teoría dice que uno sí o sí tiene que poner las manos para de alguna manera establecer la conexión y que las entidades puedan tomar la energía de uno. Pero yo digo, si pueden mover algo como lo que vamos a ver a continuación, ese de la madera, que si lo tenés ahí preparado, ahora lo vemos en un ratito, y yo más o menos te pongo un contexto de por qué logré captar eso. Bueno, eso que ves ahí, Rafa, ese tirante, no pesa 2 gramos, ¿eh? Ese tirante no pesa 2 gramos, ¿eh? No había una corriente de aire como para que digas, puede levantar esa madera. Y esa madera, si te fijas... O sea, se aprecia pues que la gira, ¿no? La gira. Pero fíjate que no lo provoco yo. Yo no lo estoy provocando. Porque si te das cuenta, a la distancia que estoy, ya gira antes de que yo llegue. ¿Viste? Es espontáneo. Súbitamente. A mí, en el momento, siempre, yo digo, el fenómeno es real cuando no te das cuenta, Rafa. No siempre tiene que pasar cuando vos estás atento esperando a que pase. Porque lamentablemente... ¿Esto en dónde fue, Gastón? Perdón que te interrumpa. En una casona abandonada. Es un lugar que hice muchas experiencias, muchas. En Buenos Aires. Sí, y en todas me pasó algo. En todas siempre pasó algo. Hubo algunas que no. Acá hice la Ouija también. Y acá yo quería mostrarlo, en algún momento lo hice en vivo. Ahora lo vas a ver. Una evidencia que capté, esto fue en vivo. Y ese tirante fue cuando inicié el recorrido. Solamente estaba grabando. Eso es en vivo, ¿eh? Pasó en vivo y en directo. Esto fue grabado. Una experiencia grabada fue. Porque son 2 cámaras diferentes. Una que me enfoca a mí por si pasa algo detrás mío. Siempre lo hice a propósito a eso. Y la que enfoca de frente. Quiero que prestes atención a lo que se escucha. Es en la misma casa. Escuchá el silencio que hay. Estaba lloviznando, neblina.
Está tan frío como acá. ¿Escuchaste? Sí. Bueno, eso fue una de las veces que fui también a ese lugar. Todas estas evidencias fueron en diferentes momentos, pero siempre en el mismo lugar. Este lugar también tiene fama, según la gente que vive alrededor, es un lugar completamente abandonado, que dice que lo han querido usurpar y la gente Las se aves va. se alteran. No dura nadie, ni siquiera indigentes, se van, literal, por las cosas que pasan ahí. Dice que la gente que ha pasado escuchan lamentos, escuchaban gritos, y ahí después, según personas que son de la zona, y viste cómo se ve ahí el vapor del frío que hacía ese día, muchas personas me dijeron que ahí se la conoce como la casa de los desaparecidos, porque en la dictadura también se usó. Desaparecidos. Porque ahí también se la usó esa casona para desaparecer personas disidentes en la época de la dictadura militar. Y hay como un bosque detrás inclusive. Es una locura el lugar. Te juro que el lugar es una locura y también lo usaron para hacer rituales de magia negra. ¿Por qué? Porque se ve que los que hacen eso evidentemente saben la historia que tiene el lugar. Entonces utilizan la energía del lugar para llevar a cabo estas prácticas, ¿no? Y esto yo no lo escuché en el momento, Rafa, fue cuando analicé la grabación. Claramente se escucha como un hombre quejándose, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, anteriormente la de la madera que se gira sola, esa madera gira en un momento en el que yo te juro, Rafa, ya ni bien entré al lugar, sentí una vibra, pero horrible, ¿eh? Horrible, Rafa. Ese día que se gira la madera delante mío, la energía que sentí en esa casa era horrible, súper pesada. Lo siento yo, es como una electricidad que me corre a mí, pero no me pasa todo el tiempo. Hay momentos puntuales y te juro que sentía que algo me rechazaba ahí. Y eso para mí fue una señal de advertencia. Yo lo tomo así, porque eso yo lo vi, pero no le presté atención en el momento. Fíjate que la esquivo y sigo caminando, si te diste cuenta. Me freno porque veo que algo raro, que se mueva la madera así, repentinamente. No lo entiendo, mi cabeza no lo termina de procesar. Pero ¿qué hago yo? Naturalmente camino y sigo recorriendo el lugar, como si nada. O sea, claro, no me dio miedo. ¿Por qué? Porque si bien es algo espontáneo, no me lo esperaba. Es como que mi cerebro no termina de procesar la situación. Lejos de asustarme, estas cosas suceden así, Rafa, cuando no te das cuenta. Y Ni siquiera el que todo esto se debe a las personas desaparecidas durante la dictadura militar en Argentina. Podría ser eso, primera hipótesis, la que más, digamos, me resuena a mí, y después la invocación de entidades que hacen en el lugar a raíz de todas estas versiones de gente que pereció en el lugar. Yo creo que los que invocan cosas también traen su energía al lugar. Terrible, terrible, sí, una situación terrible que se vivió en Argentina, ¿no? Por allá entre el 76, creo, y el 83, ¿no? Sí. Más de 30,000 personas desaparecidas, se estiman que pasó algo terrible, un auténtico genocidio, ¿eh? Exacto. Algo terrible. ¿Sabes la cantidad de lugares que hay así? Un montón, Rafa. Un montón de lugares. Claro, claro. Dicen aquí los comentarios que el lamento de una mujer.
Probablemente. Pero este es el que más, digamos, se nota en esta grabación. Por eso lo tomé. Increíble. Luego de esto, Rafa, también tenemos una tercera que es la imagen esa de lo que sería como una neblina saliendo de la puerta. Si te das cuenta, esto es una fotografía. Lo hice con una cámara de esas antiguas con flash. Siempre me llevo una camarita de esas viejitas, porque a mí me enseñaron los buenos investigadores, los viejos, los de la vieja escuela, que cuando quieras captar algo, tenés que usar esas cámaras. Obviamente están las que sacan el revelado automático también, que se usa mucho esa. Pero bueno, yo tengo la automática, la que tira flash. Ese día, esto que ves ahí, es una fantasmogénesis, así es como se lo conoce, fantasmogénesis. Es una manifestación que se materializa. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo lo capté? Es una cosa muy loca. Resulta que yo estaba haciendo la ouija en una habitación al lado de esta que se ve la puerta esa. Y mientras yo hacía la ouija, pedía a lo que esté ahí que se manifestara. Y empecé a escuchar una voz de mujer, un lamento, como una persona que lloraba, pero era femenina, una mujer. Se aprecia claramente los ojos, la nariz y la boca, ¿eh? No sé si es mi imaginación. Puede ser pareidolia, Rafa, pero la fantasmogénesis, o sea, lo que es esa especie de bruma que se está asomando, eso es tal cual, así como lo ves. El tema del rostro que vos decís que llegás a notar, probablemente sea que tu mente te está llevando a ver eso. Claramente yo eso no lo veo. Ya la sugestión, ¿no? De lo que estamos hablando. Podría ser. Es que realmente donde está bueno, aquí salvo la mejor opinión de las personas que están aquí viéndonos, en el ángulo de la puerta, en el ángulo sí, se ve. Sí, estoy viendo, lo vi, desde que lo dijiste lo vi. Se aprecian dos ojos, el tabique nasal y la boca. Exacto. No sé si es mi percepción, como bien dices que está mira, antes de que lo dijeras, yo lo veo muy clarito. Antes de que lo describas, yo ya lo vi a eso. Pero ¿sabés por qué yo no sugiero eso? Porque yo estaría influyendo en el pensamiento ajeno. Sí. Y no debe ser así. Si yo quiero mostrarme con una persona seria y profesional, eso no lo debo hacer. Yo no tengo que sugerir lo que yo veo, a no ser que sea tan, pero evidente. ¿Te fijas? No, o sea, sin que me lo hayas sugerido, yo me di cuenta. Sí. Yo me sentía la necesidad de expresarlo porque, bueno, al menos, como dices tú, es algo subjetivo, ¿no? Pero yo lo miro, o sea, yo lo veo. Sí. Y no, y más de uno también lo habrá visto, Rafa, sin que lo digas. Más de uno lo habrá visto sin que lo digas, seguramente. Bueno, ahí yo escuchaba en esa habitación el lamento de mujer, Rafa, cuando estaba haciendo la ouija. Y esto lo hice en vivo y en directo. Esa imagen que ves la capté en vivo y en directo. Nada de que fue editada, que se hizo en casa, nada. O sea, algo completamente en vivo y en directo. De hecho, se lo mostré a la gente cuando estaba en el live en TikTok. En aquel momento hacía muchos live en TikTok. Se lo muestro a la gente lo que había captado. Algunos obviamente se burlaban, decían que era el humo de un asado, bueno, un montón de cosas. Me tiraban hate. Una carnita asada ahí, ¿no? Sabes que también en Sonora tenemos, bueno, abro paréntesis, en Sonora tenemos fama de muy buena carne asada también. Bueno, ese día imposible, no había fuego, no había humo, nada. O sea, eso salió de manera espontánea y así como salió, Rafa, quedó literalmente congelado en la imagen y desapareció. O sea, eso quería que yo lo vea. Yo le pedí manifestación y eso dijo, acá me tenés. Pero es que, o sea, algo increíble. Fíjate que esa exploración es un suceso de muchas cosas que ocurren. O sea, primero la madera que se mueve,
O sea, Sí. ¿por qué se mueve la madera desde un principio, desde el momento en que llegaste a ese lugar? Sí. Las manifestaciones sobrenaturales fueron, bueno, pues de a cada momento y a cada instante, ¿no? O sea, Sí. esa madera o ese tirante que pues es, digo, no es como que lo pueda mover el aire, ¿no? Es algo que... No, que es, no había corriente, Rafa. No había corriente. Fíjate incluso la hojita cómo se mueve. Sí, se mueve. Como si alguien lo hubiera pasado. ¿Te das Ajá, y cuenta? luego lo otro que me llama, bueno, que me llama fuertemente también la atención es que pues las psicofonías o ruidos que logras captar, ¿sí? Las aves se alteran. Bueno, yo fui con una medium a ese lugar una vez, la llevé a una chica que tenía la capacidad de la mediumnidad y estuvo un rato conmigo, habrá estado 1 hora recorriendo el lugar y en un determinado momento me dijo que se sentía muy mal, empezó a sentirse mal ella, empezó a decirme que se estaba descomponiendo y que quería salir. Fuimos de día al atardecer, ni siquiera era de noche, al atardecer fuimos. Estaba muy tranquilo el lugar y casi que se pone a llorar la chica y me dice, es horrible este lugar. Y le digo, ¿pero qué viste? Vi muchas personas quemadas, me dice, que me pedían ayuda, como si alguien los estuviera torturando, me dice. Y yo no le había contado nada de eso, de que yo sabía lo que había en ese lugar. Entonces ahí coincide lo que ve la chica con lo que yo sé de lo que me contaron las personas de la zona. Y ahí terminé cerrando, digamos, ¿no? El rompecabezas de todo eso. Y así un montón de otras veces, Rafa. Tengo incluso una grabación que se ve una entidad con los ojos brillantes. ¿De esta humanoide? persona? Sí, pero esa no la tengo yo, la tenía un muchacho de México que me ayudaba a analizar las cosas porque ese muchacho tenía una vista de águila impresionante, veía cosas que no las veía nadie. Y me acuerdo que me mostró en una parte donde habían un montón de arbustos, se ve como la silueta de alguien así oscuro, completamente delgado, con el pelo largo, se ve como está escondido entre la maleza, observándome a lo lejos. Bueno, mira, Gastón, yo sé que tú no compartes mucho, ¿no?, la cuestión de la sugestión, pero ya no lo voy a decir, pero yo en la imagen veo más rostros, pero ya no voy a decirlo, Ajá. no lo voy a decir, pero veo más rostros en esa imagen, ¿eh? No, es que probablemente, Rafa, pueda surgir
perspectivas de otras personas que por ahí, como yo uso demasiado la lógica por momentos, porque no quiero parecer una persona que influye en el Claro, pensamiento ajeno, entonces claro, por eso no quiero meterme, ¿no? que va a transgredir el libre Claro. albedrío de las personas, ¿no? Claro, exacto. Bueno, es que eso habla muy bien de ti. Y bueno, pues increíble esta historia de esta casa abandonada en Buenos Aires, Argentina. Y luego tenemos una muy interesante que es de un cementerio, es un cementerio Fue tremendo. ¿Hay alguien que está llorando acá? Esa es una ¿Hay serie de alguien que está evidencias llorando acá? dentro de un cementerio en el medio del campo. ¿Hay alguien que está llorando acá? Si querés ponerla desde el principio, Rafa, eso, para que vean la serie de evidencias que capté ahí. Conmigo? Observa eso. ¿Alguien quiere decirme algo? Con cámara infrarroja estaba grabando ahí. En plena oscuridad, ¿eh? Sentí que caminaron detrás mío, amigo. ¿Dónde es esto? ¿Dónde ocurrió esto? En un cementerio, en un campo. No puedo decir el lugar porque me consiguieron el permiso, pero es gente que vive en el lugar, que entra siempre, que conoce a alguien que trabaja ahí, y entonces como ¿De qué esa persona, localidad? no puedo decirlo, Ok, perfecto. porque la persona actualmente trabaja ahí dentro y me dejó entrar. No tenía permiso del municipio como tal, es la persona que trabaja dentro del lugar. ¿Hola? No sé por qué, amigo, pero me pareció que una persona estaba llorando. Escuché como la voz de una mujer llorando detrás mío. ¿Hay alguien que está llorando acá? ¿Hay alguien que está llorando acá? ¿Hay alguien que está llorando acá? ¿Alguna energía que se quiera comunicar conmigo? Para los que están preguntando, no, fue en Buenos Aires, pero no puedo decir dónde porque la persona actualmente trabaja ahí. Y es para no comprometerla a esa persona que generosamente me permitió ingresar. Pero el tema es que la legislación en Buenos Aires es complicada, Rafa. Entonces, uno lamentablemente no siempre puede ingresar de la manera, digamos, con permiso así oficial. De la manera legal. En Mendoza y en Tucumán sí pude ingresar con consentimiento de la policía y del municipio. Sí, porque estoy viendo aquí en los comentarios que preguntan que si es Tucumán o Mendoza. Yo creo Sí, que más porque adelante fui también a hacer experiencias ahí, por eso. Fui a diferentes provincias, por eso. Lo que ves ahí, Rafa, como que se está acercando algo, eso lo grabé con la cámara infrarroja, que se ve blanquecino, ¿Hola? como translúcido. ¿Lo ves? Sí. Eso venía hacia mí. Pero una especie de orbe, ¿no? Parece como si fuera un orbe. Es como alguien que venía caminando, pero se ve como distorsionada la imagen esa. O sea, como que no tiene forma. No tiene una forma exacta, digamos, precisa. Es muy sutil. Pero ¿sabes por qué lo relaciono con lo que yo sentí? Llorando. Y acá se escucha un grito. Escuché como la voz de una mujer llorando detrás Presta mío. atención, como que están llorando. ¿Hay alguien que está llorando acá? ¿Hay alguien que está llorando acá?
¿Hay alguien que está llorando acá? Es como si era un lamento, pero ¿Alguna se energía superpone que se quiera con mi comunicar voz. conmigo? Por eso no se interpreta bien, pero yo lo escucho. Bueno, Hay una sí. mejor que esta, si querés, que creo que te la pasé por WhatsApp, si no me equivoco. Ok, un audio, ¿no? Son audios. No, es parecido a esto. Me parece que... Claro, acá no sale, me parece. O no te lo pasé. A ver, Rafa, para que me quiero ver. Voy a sacar uno por las dudas. Eliminé uno del estudio. ¿Alguna energía que se quiera comunicar conmigo? ¿Alguien quiere decirme algo? Wow. Ahí te lo voy a compartir por acá, Atrás mío, Rafa, amigos. porque es en el mismo cementerio. En este mismo cementerio. Sí. Aquí comenta que el mago obscuro y Sander Schwann que te tiraban proyectiles, que te arrojaban piedras en Mendoza. Sí, en Mendoza pasó eso y fue bastante loco eso. Ese, Rafa, ese es otro que pasó también en el cementerio. Mirá lo que cruza al lado, ¿lo ves? ¿Lo escucharon? Tres golpes dieron. Ahí se aprecia claramente algo, ¿eh? Un tipo de Sí. energía. Exacto. En ese momento yo escuché 3 golpes cuando había pedido que me den golpes y después cruza eso. Cuando voy hacia ese lado, ¿sabes por qué me doy cuenta que no es un reflejo, Rafa? Porque muchos me dijeron, no, eso es un reflejo. Primero porque estoy con una cámara con visión nocturna. Segundo, que el reflejo no se da de manera... Tres golpes dieron. ¿El lado vino? ¿Lo escucharon? Tres golpes dieron. ¿Viste que va hacia el lado contrario? Como si se fuera de... ¿El lado vino? ¿Lo escucharon? Se ve como una figurita muy tenue. ¿Sabés a quién me hizo acordar eso, Rafa? A Casper. Viste que porque por alguna razón nosotros como que nos quisieron como que nos familiaricemos con esa figura de Casper, de Gasparín, como que tienen esa forma los fantasmas. Bueno, yo lo relacioné con eso cuando lo vi. Digo, ¿será que algunos son así? Una forma gaseosa, sí. Exacto. Una forma gaseosa. Es lo primero que pensé. Pensé en Casper cuando vi eso, no sé por qué. Porque se ve como estirada, ¿viste la imagen? Y como si pasara flotando, pero contra la pared. Como si te estuviera sacando la vuelta, ¿eh? Sí. Y viene en sentido contrario. Cuando yo voy para el otro lado, él viene para acá. Eso es lo loco. Por eso dije, eso no es ningún reflejo. Y tenemos unos audios que son de este mismo lugar, de este mismo caso. El audio también es en ese cementerio, sí. Es otro experimento que llevé a cabo. Yo siempre, Rafa, voy subiendo de nivel con mis experimentos. Me voy a quedar acá. ¿Podés responder esos golpes?
¿Podrías dar un golpe? Esa es la respuesta, ¿la escuchaste? Sí, se escucha un golpe. Pero terrible como se escucha. Como diciéndome, ¿querés el golpe? Tomá. Ese soy yo. Y ahora viene el otro, es igual, idéntico el ruido, idéntico. Es un solo golpe. Sí. Es muy sutil la voz de la mujer cantando, pero mientras yo le pedí que me diera la manifestación cuando se ve ahí que estoy grabando, en esa puerta era un lugar donde guardaban los ataúdes. Y yo fui y golpeé ahí porque la persona que me llevó a ese cementerio me dijo que a la tía de ella la había visto por ahí. Y que no fue ella sola, sino que vio otra persona que es de la familia, que también vio a su tía. ¿Están presentes? Ese es acá lo... ¿Eso es del mismo cementerio, Gastón? No, eso es un experimento que ahora lo voy a explicar. Ok, me ando adelantando. Perdón. No, para terminar con ese que vimos recién, la tía me dijo, si querés te digo el nombre, me había dicho el nombre de la tía y todo, que se había aparecido, y que incluso la vieron de día, imagínate. Si te das cuenta, yo digo que escucho que alguien está llorando y literal yo estoy como mi voz está superpuesta, pero se escucha como un grito de una mujer, así como desgarrador. Y otra de las cosas que pasa ahí es esa mujer cantando, que se escucha muy sutil, como si estuviera tarareando. No, 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 no. ¿En cuál parte, Gastón? No lo En el último. En el último. ¿En el último que compartiste? En el último que estaba pasando hace un rato. Ok. ¿En este? No, el que sigue después. ¿Un golpe? Ese. ¿A Ahí esta puerta? yo Acercarte, pido... golpear esta puerta, algún lugar. Se escucha a la mujer cantando primero, que hace na, 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 está así cantando, se escucha clarísimo, lo que pasa es que yo sí lo escucho, pero es tan sutil que tuve que aumentarle el volumen muchísimo y se distorsiona un poco el sonido. Por eso es que la gente quizá no lo distinga del todo, pero se escucha clarísimo que hay una mujer de fondo como tareando, así como haciendo na, ¿Puerta? na, na, na. Acercarte, Tranquilísima golpear en esta su puerta, mundo. algún lugar. Y después da el Algo de golpe. acá que quieras El golpe en golpearme respuesta para a lo que yo le manifestarte. pido. ¿Podrías dar un golpe? Ahí guardaban los ataúdes, Rafa. Voy a hacerlo yo. Y Sí, después se ven los quiero que lo hagas vos. compartimentos, ¿no? Por favor. Y ahí, como ves, está la Me grabadora. voy a alejar un poco. Yo me voy Voy a del quedar lugar acá. y dejo la grabadora ahí. Me voy como para no interferir.
simplemente me voy. ¿Podés responder esos golpes? Sigo haciendo el recorrido y cuando vuelvo, corto la grabación. Y cuando reviso la grabación, me encuentro con esto. Se escucha un lamento. ¿Podrías dar un golpe? Es tan sutil cuando está cantando que no es fácil escucharlo, pero yo lo escuché. No, de hecho se escucha como una especie de lamento. Ese es el golpe. Es idéntico. El mismo golpe da. La misma fuerza le da. Ahora, quiero remarcar esto, Rafa, que muchas veces algunos piensan que es un capricho, ¿no? Pedir una manifestación y que se dé de manera automática. Y no siempre se da de manera automática, no es el capricho de uno. Yo me tuve que ir literalmente del lugar para que ese fenómeno se diera. Porque cuando estuve ahí esperando, no pasó absolutamente nada. Ahora me fui del lugar y la grabadora captó todo eso que se escucha ahí. La mujer cantando, como si estuviera ella relajadísima ahí. Parecía una película de terror, parece. Como muy, hubo una parte donde como que de una manera muy sutil escucho como... Sí, como exacto. Es escucha. que es tan suave porque, a ver, para que entiendan, para mí no manejan los tiempos que manejamos nosotros. Son muy diferentes los tiempos de ellos. Entonces, por más que nosotros quisiéramos que suceda en automático, no va a suceder así. Tiene que ser, no sé, algo, pero súper extraordinario que digas, sí, respondió automáticamente, pero no sucede así. La mayoría de las psicofonías de las que yo tengo conocimiento suceden cuando uno deja la grabadora y se va. Ahí es cuando sucede el fenómeno. Muchas veces el fenómeno sucede ni siquiera cuando te das cuenta. Puede estar pasando al lado tuyo, como lo que van a ver ahora, que eso sí fue en el momento que estoy haciendo la experimentación en vivo y en directo con 2 personas más, uno de Estados Unidos y el otro estando en España, que es Álvaro Seoane, que ese día no quiso participar. Él me dijo que no quería saber nada. No sé si es porque lo vio muy ritualístico a lo mío y no le gustó como lo estaba haciendo. Pero bueno, yo lo hago. No le gustó mucho. Él lo hace diferente. Él va a captar, no hace rituales. Y yo prácticamente llevo a cabo rituales para provocar todo pues, esto. o sea, incluso usas instrumentos esotéricos para poderlo llevar a cabo, ¿no? Como la porque le quiero dar fuerza a Rafa. El tema es que le quiero dar fuerza. Darle power. Sí. Y bueno, hay gente que no está de acuerdo con eso. Pero bueno, yo aprendí que cuando uno utiliza la parte, esa conexión psíquica con ese mundo, se fortalece. Me doy cuenta de eso. Entonces yo lo sigo poniendo en práctica. A mí me da resultado, lo voy a seguir haciendo así hasta que logre resultados mejores todavía que eso. Oye, y el experimento que vamos a ver a continuación, ¿a qué pertenece? Si nos puedes dar un poco de contexto. Ese experimento es de voces que se están comunicando en una casa que yo alquilaba. Esto es muy reciente, hará un par de años, 3 años más o menos, hará 3 o 4 años, no sé, por ahí. En una casa
que yo alquilaba, donde me enteré que había fallecido una señora. Bueno, resulta que en ese lugar, lejos de la señora que era la que me cerraba la puerta que te conté, que me cerraba la puerta cuando yo le pedía que me cierre la puerta, lejos de eso, esto fue un contacto con muchas voces que van a percibir ahí, la mayoría de los que presten atención, incluso vos, Rafa, vas a ver que es muy sutil, pero yo no quiero sugerir, porque ya sabes que no me gusta eso de andar sugiriendo. Pero van a ver que yo sí le puse lo que son como una especie de subtítulos. ¿Para qué? Para que la gente pueda reconocer esa voz, porque si no es muy difícil dejarlo a la libre interpretación y van a interpretar de todo. De todas maneras... No hace falta una guía, ¿no? Claro, exacto. El tema es que hay personas que posteriormente me dijeron que escucharon más cosas de las que yo escucho ahí. Entonces es muy loco todo esto, porque quizás hay cosas que a mí se me pasaron y hay otras personas que escuchan más que yo todavía, que suceden en ese momento, ¿no? Lo loco de esto, Rafa, es que hay voces que se manifiestan en otro idioma. Eso es lo más loco. Entonces, yo a este lo llamo... Inclusive en lenguas muertas, ¿eh? Bueno, este experimento me hace acordar a uno muy parecido que hizo Marcelo Bacci. Marcelo Bacci era un experimentador italiano, que Miguel Aceves también lo tiene allá arriba, es del top de los experimentadores. Y él tenía su centro psicofónico donde convocaba a muchas personas para contactarse con seres fallecidos, personas que habían perdido sus seres queridos. Miguel Aceves es un máster de la psicofonía y de la instrumental. Exacto. Bueno, y entonces, Marcelo Bacci hace un experimento parecido. Marcelo Bacci es un experimento y el mío siento que es parecido a ese por la manera en que se da, los fenómenos que se dan. ¿Cómo llevaste a cabo la metodología para el experimento? ¿Cuál fue la metodología? Es muy espiritual, por eso te digo que es ritualístico, porque le doy un toque de esoterismo. Yo pongo las luces tenues, no se ve nada, no se ve imagen, porque eso era en el canal de otro muchacho. Yo llevé a cabo ese experimento en el canal de otra persona. Okay. Y ese muchacho era de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Él manejaba muy bien el idioma inglés y lo loco de todo este experimento es que somos 3 personas de diferentes países. Claramente no estamos en el mismo lugar, pero la radio que yo estoy usando en ese momento es con sintonizaban radios locales de acá, de mi país, en español. Entonces no se entiende cómo ese muchacho, al tratar de comunicarse en el idioma inglés, las voces le responden en inglés. Es algo muy loco, porque yo no estaba sintonizando radios en inglés. Eran todas radios locales. De hecho, el aparato que usé es el Spirit Box, y el Spirit Box, si vamos a la lógica, y es como muchos dicen, una radio que capta señales de radio, que sintoniza señales de radio locales, entonces, ¿por qué debería sintonizar radios del extranjero? Imposible. Para mí eso es imposible. No hay manera, o sea, yo no estaba sintonizando radios del extranjero. Sin embargo, una conexión psíquica ahí sucedió, Rafa, porque este muchacho realmente se prestó a la posibilidad de poder conectar con algo, siendo una persona escéptica, pero él se abrió ese canal, ¿me entendés? Y yo de hecho ya lo preparé a todo esto, o sea, yo ya preparé el terreno como para que eso pase. Entonces digo, yo creo que se fortaleció, que todos estábamos en sintonía, tanto Álvaro se potencializó, ¿no? como Ricardo, que era el muchacho de ese momento, y yo, los 3 estábamos en sintonía. Y de hecho yo lo hice con una velita. Simplemente encendí una velita, hice una oración en secreto para mí y preparé todo el lugar. Simplemente ya había preparado todo hacía como 2 horas antes. Ya mi mente ya estaba concentrada en que yo tenía que conectar con algo. Y me dejé llevar. Yo no entro en trance, no hago nada de eso. Simplemente me dejo llevar, nada más. Y claro, las energías evidentemente lo perciben. Algo percibe esa, digamos, esa vibración que uno tiene, es lo que yo creo, esto ya lo estoy hablando desde mi perspectiva, porque es como yo lo siento y lo fui viendo en cada experimento. Y como lo vas hilvanando, ¿no? Como lo vas tejiendo. Y Ricardo, evidentemente, se conectó con esa realidad, se dejó llevar
y claramente sucede el fenómeno, que es algo completamente fuera de lo común, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Como decimos en México, se puso flojito y cooperando. Sí. Entonces, ¿vamos a ver el experimento? Sí. Perfecto. Dura como 6-7 minutos. Pero cuando preguntaste el nombre, te atrevo a decir que en vez de decir tu propio nombre, digo, Ponelo desde el principio, Rafa. no sé si alguien más cantó algo parecido. Ponelo desde el principio, Rafa. Ahí ya estaba. Bueno, vamos a comenzar. Ahí está. Escuchá las voces, Quiero que Rafa, presten atención lo claritas porque- que son. Van a escuchar algunas voces. Y muy claras a veces. Yo este experimento lo venía haciendo. ¿Podría hablarme alguien que quiera establecer contacto ahora? ¿Están presentes? Díganme si se escucha, amigos. Ricky o Álvaro, si me pueden confirmar si se escucha. Yo no quiero como tal estar influyendo en las personas y en lo que piensan, pero cuando escuché algo, cuando preguntaste el nombre, te atrevo a decir que en vez de decir tu propio nombre, dijo Gastón. No sé si alguien más cantó algo parecido. Puede ser. ¿Dijeron mi nombre? ¿Cómo? Son varios, como pueden escuchar. Es como si vieran varias personas. Se escucha mujer, hombre y hasta creo que escuché un chico, me parece. Estoy tratando de distinguir las voces. Un grito. ¿Cómo es tu nombre? ¿Puedo hacerles preguntas? Quienes me están hablando, ¿qué sienten ahora? Voy a hacerles una nueva pregunta. ¿Cuántos hay? ¿Cómo? Me está hablando un hombre. Una mujer. ¿Quién es? Dijo. ¿Quién quiere hablar? ¿Me pueden ver a mí? ¿Sí? ¿Me permite hacer un pequeño experimento solamente para ver si tenemos algo? Sí. Ok. Me dirijo a las entidades que se están comunicando o que están tratando de comunicarse con mucho respeto. Solo quisiera saber si es que pueden escucharme o si sienten la energía de mi voz, que pudieran repetir mi nombre. Me llamo Ricky.
No, dijo uno. Sí, clarito. Un hombre fue. Yes, en inglés, ¿por qué en inglés? Me parece que se conectaron más con vos. Nuevamente, y me dirijo con mucho respeto. ¿Existe algo o alguien que no les permita comunicarse? Lo que no les permite hablar, y me voy a dirigir a todos, si pueden, es una energía suprema ¿Necesitan algo? Solamente por experimentar, tengo que hacerlo. Sí. I heard someone saying yes in English. There's someone there that can understand English? Yes? I can hear you trying to say something, trying to say it louder. Puedo escuchar que tratas de decir algo, pudieras decirlo un poco más alto. Can you tell me your name? ¿Puedes decirme tu nombre? Quiero dejar en claro para los amigos que nos van a escuchar en Spotify que estamos totalmente experimentando en vivo. Esto es algo que no fue planeado con anticipación ni nada por el estilo. Estamos aquí viendo cómo funciona el Portal Box y las pocas cosas que se han podido cantar están ocurriendo al momento y en vivo mientras estamos en este live de YouTube. Confirmo que acá son las 3:23 de la madrugada. Una hora en el tiempo que estoy yo, digo. No sé si eso influye en algo. Para los que tienen algunas teorías con respecto a las horas, digo. Bueno, ese experimento dura mucho más, Rafa, pero claramente ahí lo que hice fue extraer lo más importante, digamos, de la experimentación. Creo que estuvimos como una hora haciendo eso y se escuchaban muchas cosas, pero bueno, eso es lo que yo podía distinguir cuando analicé las voces. Ahora, sí es verdad que queda la libre interpretación de quien lo escuche, como dijiste, el libre albedrío. Cada uno sabrá qué es lo que se escucha ahí, pero yo simplemente lo que hice fue señalizar cada palabra, ¿no? O cada respuesta que según lo que yo interpreto o entiendo que dicen, lo muestro ahí, ¿no? Lo comparto. Y lo hago en función de lo que coincidíamos las personas que estábamos ahí ese día. Entonces no es que yo lo puse así de manera arbitraria, sino que lo consulté con las otras personas, se lo mostré y ellos me dijeron que sí, que también escuchaban lo mismo. Entonces fuimos 3 personas que analizamos eso y que me confirmaron que se escuchaba. Después ya te digo, en otro video que es mucho más extenso, eso lo había hecho en YouTube, en mi antiguo canal de YouTube, y muchos seguidores me decían que se escuchaban más voces, y insultos y un montón de otras cosas. Así que había de todo ese día. Igualmente yo estaba en una vibración muy alta porque estaba, no sé, estaba contento con lo que estaba haciendo, no me sentía... Estabas eufórico, ¿no? Claro, en realidad yo ya lo venía haciendo hace tiempo a todo eso, entonces ya te digo, lo tomaba con mucha naturalidad y con mucho respeto.
De hecho, siempre todo lo hacía con mucho respeto. Y fíjate que la persona que me acompaña, que es el que hace las preguntas en inglés, él bien lo dice al principio, esto lo estoy haciendo con mucho respeto. Ahí te demuestra que estábamos todos en la misma sintonía, ¿no? Del respeto y no queriendo ni desafiar, ni como unos curiosos que simplemente buscan mostrar algo extraordinario, ni nada por el estilo. Era mostrar literalmente la experiencia y qué sucedía, nada más. Claro, claro. Sabes que a mí me llama fuertemente la atención, porque sí puse mucha atención en lo que nos pusiste, con lo que respecta a, en un momento determinado del experimento, tú le haces una pregunta a los 28 espíritus que entendí que había ahí, pero yo lo veo mucho desde el punto de vista del simbolismo, ¿no? Lo que significa, porque luego tú preguntas y ellos te dicen 3 palabras que a mí me llaman mucho la atención. Te dicen las palabras que ellos te manifiestan, primero te dicen sed, rencor y paz. Sí. Y si nosotros vamos a lo simbólico o esotéricamente o simbólicamente, ¿qué representa la sed? Y es el símbolo del deseo espiritual. O sea, sí, la sed representa la insatisfacción del espíritu ante lo que es meramente material. Eso representa la insatisfacción del espíritu ante lo material. Exacto. Entonces, estamos viendo ahí que probablemente sean, no sé, estamos hablando porque esto nos permite a nosotros filosofar. O sea, nadie posee la verdad absoluta, cada quien se crea sus propias explicaciones en su mente, todo es subjetivo, pero esto no nos impide el filosofar o el creer o el pensar, ¿no? Entonces, yo más bien lo veo como que esos espíritus dicen sed. Yo puedo entender o creer simbólicamente que son personas que en el mundo físico o cuando pertenecieron a este mundo físico, pues estaban completamente su tendencia hacia lo material. Entonces, esa sed realmente es el deseo de lo espiritual. Exacto. La sed a la carencia de la, no sé, de la sabiduría, de lo espiritual, que luego dice rencor. Pues rencor es un sentimiento horrible. Sí. Es una emoción completamente que te digan rencor, una emoción negativa. O sea, entonces, que esos espíritus están realmente sufriendo ahí, que tienen la sed de la iluminación, que te puede decir que están atrapados en un bucle, en un mundo, en un limbo, en qué sé yo. O sea, tienen esa sed de la vida eterna o de la verdad o de la sabiduría, tienen esa sed, pero al mismo tiempo tienen un rencor, una emoción negativa, un resentimiento, que probablemente ese rencor, esa emoción negativa los tenga ligados a este mundo material, porque al final de cuentas el rencor pues es apego al dolor, es un apego al dolor, una incapacidad de soltar ofensas recibidas, no sé. Entonces yo lo veo como que lo veo en muchas corrientes del simbolismo y del filosofismo, y yo creo que tiene mucho. Luego me llama mucho la atención cuando ellos te dicen que cuando tú preguntas 28, el número 28 también, el número 28 tiene un simbolismo, fíjate, tiene un simbolismo espiritual y tiene un simbolismo esotérico, porque el 2 representa la sensibilidad, la intuición, la relación con los otros, y el 8 es la fuerza terrenal, o sea, es la justicia, es el karma, la ley de la causa y el efecto, y juntos indican un camino. O sea, el 28, los dos indican un camino donde de una necesidad de armonizar la espiritualidad. Entonces, viene a reforzar lo que ellos dicen de sed, de rencor. Entonces, el número 28 es un número de transición kármica. Entonces, te estoy hablando desde el punto de vista esotérico, filosófico, simbólico. Entonces, yo puse mucha atención. Yo me quedé así como que alucinado con lo que estuvimos viendo. Entonces, no sé, me da muchas cosas a pensar. Claro, como tú bien lo dices, o sea, todo lo vemos desde un punto de vista simbólico, ¿no? Pero yo sí lo miro así, ¿no? Yo lo miro como una cuestión de simbolismo. Sí tiene, hay muchas cosas que nosotros desconocemos del mundo espiritual,
y que ellos te hayan dicho sed, rencor y luego paz. O sea, son personas que tienen sed de sabiduría. Como que están anhelando algo, ¿no? Que están renegando, que tienen sed de rencor y que anhelan la paz. Yo lo veo así, Sí. almas en pena, no sé. Sí. Discúlpame, es que yo Es que en otras oportunidades, Rafa, yo lo hice completamente solo, en soledad, sin tener que... Yo lo grababa solo para mí y recuerdo que era en diferentes situaciones, ¿no? Incluso apagaba todas las luces, completa oscuridad y con una cámara infrarroja, tratando de dejar de lado mis miedos, todo lo que... Porque a mí no me gusta estar en completa oscuridad, te lo digo desde ya. Nunca me gustó y desde esa experiencia con el hombre del sombrero, siempre dije que me daba como que no me siento a gusto con la completa oscuridad. De hecho, te voy a contar una que me pasó hace muy poco. Tienes que tener un foquito prendido, ¿no? Sí, quedé encerrado en un lugar, sin querer me dejaron encerrado en un lugar y desgraciadamente sentía que me desmayaba, que se me iba la respiración. Si bien era un lugar donde no podía respirar, pero sentí que me desvanecía. Entonces ahí me di cuenta que también tengo claustrofobia, evidentemente. No sabía que me pasaba eso, lo descubrí el otro día. Entonces, bueno, son cosas que voy descubriendo también de mí, que no me gustan. Quizás por algo mi mente me dice que la oscuridad completa no es lo que yo quiero. Aunque sea una luz tenue, tiene que haber. Así que fue una situación horrible, la verdad que no sabía, desconocía completamente esa parte de mí, esa faceta. No sabía que tenía claustrofobia. Así que, bueno, de ahora en más estoy respetando mucho más situaciones en las que me tenga que quedar encerrado en un lugar tan chiquito donde no se ve ni una gota de luz y donde ni siquiera hay aire para respirar. Así que peligroso, evidentemente, para mí. Y esto... Quizás también en su momento, cuando llevaba a cabo estas prácticas con las luces completamente apagadas, ninguna luz ni nada, claramente no era en un lugar donde no podía respirar, ¿no? Pero el experimento al que me sometía yo inclusive era dejando de lado todo eso, ¿no? Esos sentimientos en contra de la situación, de estar a oscuras completamente. Ponía solamente la cámara infrarroja y dejaba que la experiencia suceda, ¿no? Y bueno, claramente ahí trataba de comunicarme con lo que sea que haya, con una velita apenas que esté iluminando una parte, ¿no? Y en esas experiencias recuerdo que manifestaban también muchas veces que sentían frío, que se sentían solos, que el lugar era muy oscuro. Me han llegado a decir eso también. Entonces, luego yo iba a notar, tomando... Y luego de las palabras clásicas en la psicofonía son miedo, sí, frío, exacto. sed. Mira, es que hay tantas cosas. Gastón, podríamos toda la noche quedarnos platicando, sí, evidentemente, analizando. Yo, pues, que estoy sorprendido realmente. Yo, pues, o sea, admiro mucho tu trabajo, mis profundos respetos, o sea, realmente que lo que nos has presentado en esta emisión de Expreso Paranormal, bueno, pues creo yo que nos va a dar para muchísimo. Espero pronto poderte tener por acá. Me gustaría verte en una mesa no de debate, sino de plática bella y hermosa con mi buen amigo, nuestro buen amigo Miguel Aceves, que también es un máster en la cuestión de las psicofonías. Y no, pues yo aprenderé de ustedes. Te agradezco muchísimo, muchas gracias. Agradezco a las personas que estuvieron durante la transmisión acompañándonos y los invitamos el próximo domingo a una transmisión más de Expreso Paranormal. Estarán subiéndose los episodios, como les comenté, pues el 11, el 12, el 13 que están en el tintero. Buenísimos. El episodio 11, caso de OSNI, objeto submarino no identificado en Bacalar, Quintana Roo. Tenemos el 12 que es de Aluches otra vez con nuestro buen amigo Bernardino Uc, y pues el 13 es de Pie Grande en México, avistamientos de Pie Grande en México, pero que están ligados también con avistamientos de aves gigantescas, criptozoología con Artemisa Lascano. Y bueno, Gastón Kardec en Buenos Aires, Argentina, y muchísimas gracias a todos.
Yo soy Rafael Oseguera, a mi buen amigo Gastón Kardec, bueno, pues en sus redes sociales, YouTube, estás como Gastón Kardec, ¿verdad? Sí, todas igual, solamente TikTok y YouTube, nada más. Es lo único TikTok, que... YouTube, Gastón Kardec, excelente material. Y bueno, pues entonces nos vemos en una próxima emisión. Gracias a Matías Martino, Mago Obscuro, Liliana, a Mari, a todos los que estuvieron conectados. Muchísimas gracias. ¿Algo quieras para cerrar? Nada, agradecer a todas las personas que vi que estaban, Sandra Joan, creo que Martita Bufano, me parece que anda por ahí Mati Martino, es el hijo de Martita. ¿Quién más? Lili Beluto desde Pehuajó, que el Mago también, y son las personas fieles de siempre del canal, y no sé si había alguien más, pero bueno, agradecerles a todos los que quisieron venir, y yo sé que hay personas que quieren estar de verdad, así que se los súper agradezco. Y bueno, nada, Rafa, principalmente a vos agradecerte por dejarme estar acá, darme una oportunidad en tu espacio, en tu casa, en tu canal, y bueno, nada, cuando quieras, ya sabes, yo encantadísimo, como hoy. Bueno, no, y también igual que me hayas dado la oportunidad de poderte tener aquí, también aquí es tu casa, entonces, como decimos mexicanos, mi casa es tu casa. Y nos despedimos con este fragmento, de esta exploración de Gastón, y nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias. Las aves se alteran.